Buenos días, mi nombre es Jordi Pérez González y a continuación expondré los resultados del trabajo que he elaborado junto al profesor Antonio Aguilera y que hemos titulado Un caso de innovación docente en la asignatura de epigrafía en la enseñanza universitaria, la base de datos del CEIPAC. La asignatura de epigrafía del grado de arqueología de la Universidad de Barcelona consta de un alto contenido práctico y entre sus objetivos principales destaca el deseo de dotar a los alumnos de los conocimientos y técnicas esenciales para poder leer y comprender los textos epigráficos latinos. Entre los diversos trabajos desarrollados durante el curso, se propone al alumnado realizar una práctica con una de las formas de epigrafía más común en las excavaciones arqueológicas, la hallada sobre cerámica. Esta epigrafía tiene que ver con las diversas fases de la trazabilidad de la cerámica y en el caso particular de las ánforas se divide entre marcas ante coctura, es decir, hechas antes de la cocción de la pieza, donde destacarían los grafitos y los sellos, y las marcas post-coctura, hechas después de la cocción de la pieza, donde destacarían los grafitos y las marcas pintadas conocidas como tituli picti. El caso de estudio que se plantea a los estudiantes nace del hallazgo de alguna de estas inscripciones en una hipotética excavación y cómo, gracias al empleo de la base de datos de epigrafía anfórica del CICPAC, pueden hallar paralelos relativos a la inscripción analizada. Esta concomitancia les permitirá poder datar los estratos arqueológicos, conocer el tipo de producto que llegó a la excavación y cuál fue la distribución de los contenedores alimenticios. A día de hoy, la base de datos del CEIPAC consta con más de 50.000 registros y está próxima a los 2 millones de datos. Gracias a la reunión virtual de un gran número de catálogos, el investigador dispone de una gran masa de información reducida en un solo punto. Así, la herramienta de búsqueda de la base de datos del CEIPAC fue diseñada para organizar la exploración de los sellos, grafitos y tituli picti que se hallan sobre las ánforas. Si tomamos de referencia el ánfora olearia tipo Dressel 20, uno de los recipientes cerámicos mejor conocidos por su prolífica producción a lo largo de los 3 primeros siglos después de Cristo en la ribera del río Genil y del Guadalquivir, la actual Andalucía, podemos detallar, gracias al estudio epigráfico, su lugar de producción concreto y la cronología de fabricación y embarque. De modo general, en una primera fase tendríamos los sellos previos a la cocción del contenedor, donde hallaríamos representado al propietario de la alfarería o al artesanado especializado en la fabricación del envase. A continuación, en el sello estaría representado en un mensaje abreviado el dueño de la alfarería, el productor del contenedor o el dueño del aceite envasado. Y por último, en los tituli picti anunciaríamos la tara del envase, el peso en libras romanas del aceite contenido, el lugar del control fiscal ejercido a la hora del embarque y el año consular del envase y los agentes privados dueños del aceite encargados de la distribución por el Imperio Romano al amparo del Estado. A continuación se proponen al alumnado diferentes casos epigráficos para iniciar la práctica. En este caso hemos seleccionado algunos sellos, un titulus pictus y un grafito. El ejercicio consiste en ofrecer a los alumnos una fotografía del epígrafe y guiarlos en la búsqueda de otros ejemplos en la base de datos epigráfica del CEIPAC. Así, el objetivo de la presente comunicación es guionizar cuáles son los pasos que deben seguir los alumnos en el empleo del corpus digital del CEIPAC y su futura aplicabilidad en hallazgos reales de estos materiales. En esta línea,
es normal que al inicio del curso de epigrafía la base de datos tenga un incremento en las visitas originado por la suma de cerca de 30 o 40 nuevos usuarios que vienen a ser los alumnos del curso de epigrafía. Así, tomando de referencia los años 2018 y 2019, vemos un incremento de las visitas a partir de los meses de septiembre y octubre derivado del inicio del curso y la incorporación de estos nuevos usuarios que proceden del curso de epigrafía. Para acceder al corpus digital del CEIPAC, antes el usuario deberá registrarse. Una vez obtenidas las credenciales, podrá ver las últimas publicaciones vaciadas en la base de datos, así como las últimas incorporaciones en la base de datos bibliográfica. Asimismo, se le anima a que en futuras menciones de las fichas epigráficas utilice el número de referencia CEIPAC. En este sentido, mediante la búsqueda en el navegador geográfico, podemos hacernos una idea de la magnitud de los datos vaciados, geolocalizando los sellos grafitos y tituli picti en los diferentes países modernos, ciudades y otras localizaciones específicas. Gracias al botón de búsqueda podemos realizar una consulta sobre los 3 tipos de epigrafía ya mencionadas, así como de los objetos vinculados a la información epigráfica. En este sentido, si retomáramos alguno de los ejemplos propuestos a los alumnos, como puede ser el caso del sello de 2 líneas del que solo podemos leer el texto en la línea inferior E, o que podríamos suponer una M, y el texto ELISE, si esta información la volcáramos de nuevo en la base de datos del CEIPAC, seleccionando el campo sello, podríamos obtener la siguiente información. El resultado a la query es de un total de 173 epígrafes donde se hace referencia al sello MELISE. Si realizáramos una búsqueda visual, veríamos que todos los datos ofrecen el mismo resultado, que viene a ser el de IUN, de forma abreviada MELISI o MELISE et MELISE. En este sentido, podríamos incluso concretar todavía más esta información con la visualización de estos epígrafes y veríamos claramente que se trata de un sello de los mismos lotes. En este sentido, si regresáramos a la información de los datos, veríamos de forma general que podríamos incluso ordenar por número de referencia CEIPAC, por referencia básica literaria, por tipología anfórica, por el lugar de hallazgo, por el sello, en este caso se trataría de todo el mismo texto, y por último, por el campo de datación. A grosso modo, podemos ver una datación que está relacionada con finales del siglo II e inicios del siglo III, e incluso se ha llegado a concretar en algunos años puntuales, como puede ser el 223 después de Cristo. El resto de casos epigráficos referente a los sellos tiene que ver con las lecturas OMITI, APM y lo que vemos aquí como HERPH. En este sentido, si volcáramos esta información en la base de datos, en el caso del sello OMITI, veríamos que pues, probablemente se trate del sello SEXDOMITI en el 99% de casos, cuya datación estaría relacionada con el cambio de era
y que estaría relacionada con una producción de la tarraconense del sur de la Cataluña actual sobre un tipo de ánfora conocida como Overaden 74. Si realizáramos una búsqueda sobre el sello completo APM, veríamos dos tipologías diferenciadas. Una sería sobre el ánfora olearia Dresselvente y otra sobre el ánfora binaria de la narbonense, la Galois 4. En este sentido, si realizáramos una consulta visual de los sellos, veríamos que ambas producciones se parecen mucho a la consulta propuesta y quizás una de las herramientas para ver cuál es la opción correcta sería comprobar el tipo de producción, ¿no? En este caso podríamos remitirnos a la página de tipologías de Southampton y comprobar pues si el asa, el pie o diferentes partes del ánfora donde aparece el epígrafe tienen que ver con nuestro epígrafe. En este caso podemos ver, ¿no?, cómo podría ser y si tuviéramos la pieza rápidamente podríamos comprobarla. Se trataría, por lo tanto, de una producción que estaría rondando entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Y el último de los casos estaría vinculado con una producción itálica sobre una ánfora Dressel Seysa y que estaría relacionada quizás con esta serie M. Her Hae, ¿no?, porque aparecía una H, ¿no? Y vemos cómo hay otros inicios parecidos, ¿no?, pero que finalizan con otro tipo de texto. En este sentido, si clicáramos sobre cualquiera de estas fichas, ¿no?, incluso podríamos ver una observación de la profesora Mongardi donde desarrolla el sello como M. Erenni Faedimmi o M. Erenni Faedimus, ¿no? Estamos hablando de una producción itálica sobre el tipo de ánfora Dressel 6 y que estaría rondando también el cambio de era. Para finalizar, tendríamos los casos de un titulus pictus en el que se podría leer II, SE y un desarrollo ilegible, y un grafito en el que se podría leer Calisti Ives. En este sentido, si volcáramos esta información en la base CEIPAC, en el caso del titulus, podríamos poner II, SE, y el resultado concreto sería o II septuminorum o II segolatiorum. En este sentido, si se tratara del primero de ellos, ¿no?, por ejemplo, podríamos ver que se trataría de una datación de mediados del siglo II, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de este titulus pictus II septuminorum. En este sentido, si regresáramos a la query del grafito, si recordamos, aparecía el texto Ives. Buscar un ejemplo podría ser cualquiera de estos, ¿no? Calisti libes, Cresumi libes, y un texto desconocido que finaliza en ali y libes, ¿no? Por lo tanto, podríamos confirmar un grafito datable en época antonina. En paralelo, recientemente, en el marco del finalizado proyecto europeo del CEIPAC EPENET, se ha desarrollado el portal Roman Open Data. El objetivo del portal es permitir a los historiadores, mediante el empleo de herramientas computacionales, poder analizar los datos epigráficos sobre ánforas tanto a los miembros del proyecto como a la comunidad científica, promoviendo así los principios y prácticas de la ciencia abierta en el contexto de las humanidades digitales. El énfasis de EPENET está en proporcionar a los historiadores herramientas computacionales para analizar datos. Este sistema de información se basa en un motor de integración y acceso de datos basados en ontologías llamadas ONTOP.
Una vez dentro del portal Roman Open Data podríamos realizar cualquier tipo de consulta de las epigrafías vaciadas en la base de IPAC. En este caso, si pusiéramos el primero de los casos analizados, Melisse, veríamos el resultado de la epigrafía relacionada con el texto Melisse. En este caso, una geolocalización por lo que vendría a ser eh, la Europa occidental y algunos casos en el norte de África. En este sentido, tendríamos diferentes opciones de visualización, como podría ser un mapa de calor o incluso seleccionar un rango temporal como puede ser del año 213 al 219. A modo de conclusión, el ejercicio propuesto debe dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para poder conocer de forma rápida y detallada la información que se encuentra detrás de los mensajes epigráficos. Esto les permitirá, primero, gracias a conocer el vínculo tipológico de la pieza asociado a este epígrafe, el producto contenido comercializado y o consumido en el lugar de hallazgo de la cerámica. Si bien se conociera el lugar de producción de esta cerámica, se podría elaborar diferentes estudios de rutas comerciales para el consumo de estos productos y, por último, a partir de las dataciones contextuales o tipológicas de las ánforas con las mismas marcas, podrá inferirse un marco temporal para el epígrafe analizado y, por lo tanto, podrá proponerse una cronología para la zona del sondeo arqueológico del cual procede la pieza. Muchas gracias.